yo viví y que realmente nunca pensé que podría cambiar. Iba por los andenes, llenos de huecos, todo el caos de la ciudad. El verdadero cambio comenzó con la ciclovía. Pues fueron varias cosas, como el respeto a la cédula, el respeto al semáforo, el cinturón de seguridad y la ciclovía, que es la de los niños, de las vías que usualmente llevan transporte motorizado, se dirigen a la bicicleta. Eso lo inventó Augusto Ramírez Ocampo, otro alcalde dice en la autoría, pero eso tiene fácilmente ese fue como un buen comienzo. Ahora, Jaime Castro hizo un estatuto orgánico de Bogotá radicalmente anticlientelista. Tal vez como aburrido de servir las personas en el cambio jurídico, puso frases estilo: ningún concejal podrá entrometerse en decisiones que corresponden a otras autoridades. El Consejo quedó con función administrativa normativa. Eso le protegió, más la interpretación estricta de la ley, nos protegió radicalmente de las distorsiones, de la pérdida de tiempo en el forcejeo con el Consejo. Ahora, yo subrayé bastante en mi exposición los principales aspectos del libro. Yo con los parques me sentía feliz, pero en los últimos 2 meses de mi segunda alcaldía invité a un experto en parques para niños. El equipo nos contó qué es un parque para niños. No es un parque utilizado en función de la vigilancia de seguridad y de movimiento. Es un parque lleno de recorridos. Lo mejor para los niños es que los niños mismos planeen su parque. Y parte de lo que está sucediendo en Dinamarca y en Suecia es que están digamos, la gente en una cuadra tiene, como en Colombia a veces, patio atrás, uno de los patios se vuelve en un solo patio, se la arreglan para tener un horario donde se turnan personas de las 10 o 12 casas que hay en la manzana, para una de ellas invitar ahí el juego de los niños. Entonces es un espacio semi-privado colectivo, donde la recreación de los niños se puede hacer. Por hecho, ahí sí con total tranquilidad. Si el niño quiere una casa en el árbol, se le puede construir. Entonces, lo que más le gusta a los niños es participar en el diseño del parque y tener complejidad, tener recovecos, tener irregularidades espaciales. Pues no es sino pensar en su propia infancia, los sitios más misteriosos eran esas características de no sé, visualmente, no son panoramas. Entonces los parques de Bogotá me parece una maravilla. Algunos momentos después de la admiración sobre una evaluación más crítica. Pero indudablemente, digamos, hubo innovación con alcance, con repercusiones, con réplicas que dicen en la ciencia de los hijos, con lo que Bogotá hizo en las 2 alcaldías. Jaime Castro inventó el autoavalúo. Es un paso crucial. En Bogotá, en las reuniones sociales, la gente preguntaba: oiga, ¿usted siente que paga demasiado predial? Venga, yo tengo un amigo que yo le hago bajar el avalúo. Contra esa corriente de cinismo tributario se dio un paso bellísimo que fue: declare usted lo que usted considere justo, usted considere que es equivalente por lo menos a la mitad del valor comercial. Solo el dilema moral de si usted ajustaba en el 100% o en el 50%, si ajustaba al 100 o al 50% ya era. Entonces, pues digo 2,5, digo feo, pero he dicho, dimos un batatazo, un par de batatazos a escala mundial, y bueno, desafortunadamente lo que ha seguido no ha mantenido, puede ser un juicio justo. Me hubiera gustado que siguiéramos en el plan de
buenas. Presento, mi nombre es Alfredo Varela, concejal de la ciudad. La pregunta que voy a hacer se la hago en virtud de un poco la experiencia que ha tenido de liderar dos veces en dos oportunidades en la ciudad de Bogotá, la capital del importante país. Y a ver, en materia de desarrollar un plan de ordenamiento territorial, y bien usted lo mencionaba, que es una proyección de la ciudad a los próximos 10 años. Estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha planteado, pues en la ciudad de Barranquilla un poco debemos dejar muy claro hacia dónde vamos. La intención de la alcaldesa, si se han dado cuenta, es llevar a que Barranquilla sea la puerta de oro de las Américas. Bueno, ¿qué hay que hacer para llegar allá? Y otra virtud que tiene nuestro plan de ordenamiento territorial, lo que se está planteando para la discusión del Consejo de Barranquilla, es que estamos pensando en el ciudadano, en la persona, y tratar de solucionar los problemas que cotidianamente afectan el desarrollo de la persona dentro de la ciudad. Pero, y aquí va mi pregunta, en esa experiencia que tuvo usted de poder liderar en dos oportunidades en la ciudad de Bogotá, en virtud de que debemos plantear los propósitos de una ciudad, es decir, enfocándonos en los problemas de las personas, enfocarnos en los problemas de la coyuntura de la ciudad, enfocarnos en las virtudes que tenga la ciudad, también sea en materia económica, en materia industrial, en fin. Porque hay un problema que yo sí creo que tenemos hoy en día en la ciudad de Barranquilla, que es que el anterior plan de ordenamiento territorial que estamos hoy en día viviendo en la ciudad, que está planteado y aprobado en la ciudad, no tenemos un documento oficial que nos certifique o nos diga en qué porcentaje se cumplió. O sea, no tenemos claridad hoy la ciudad en qué está, qué tanto hemos avanzado frente al plan de ordenamiento territorial que está vigente. Muchas gracias, doctora. No necesariamente cuando uno está en un proceso maravillosamente creativo lo entiende uno bien. Digamos, yo resumiría la historia de la siguiente manera: la ciudad estaba tan en crisis que la gente dijo, un rector raro de la universidad, la principal universidad pública, pues, no puede empeorar mucho las cosas. O sea, como que le apostó a probemos con alguien distinto. Además, eran 3 años después de la constituyente, entonces se respiraba todo el tema de ciudadanía. Y yo venía de la Universidad de Trabajo de Cultura Académica y darme cuenta de que cómo usa la gente la primera semana de clases no es tema de ley, no es tema de reglamento. Puede reformar el reglamento, reducir el número de semanas o alargar el número de semanas. Finalmente era la cultura la que definía qué pasa en la primera semana. El profesor va, entrega la lectura, se presenta, llama lista o bendita, y no da una bendita clase la primera semana, arranca en realidad en la segunda semana. Queríamos, digamos, entendía en la universidad que la ley no basta, y otra cosa como regula. Por formación filosófica, obviamente la conciencia de cada persona es clave, pero el descubrimiento tal vez más importante se debió a un contacto con un sociólogo de la cultura inglés, Basil Bersen, que vino acá y me dedicaron un curso una semana, que me volvió el mundo. O sea, empecé yo a ver la regulación social. O sea, si el secretario, si yo miro la cara del secretario de la organización, y él arruga un poco el ceño, y él no le gustó algo. No puede llegar a desarrollar verdaderas paranoias. Cuando yo estoy en Harvard, ningún profesor me estuve enseñando un semestre, nadie nunca me dijo nada hiriente, nada grave, nadie me regañó, etcétera, pero yo detrás de lo que me decía suavemente adivinaba o creía adivinar comentarios o reacciones muy sutiles. O sea, ves de la cantaleta a todo volumen y sugerencias. Tal vez esto se vería mejor puesto en tal parte. Mucha desgracia. Cuando estaba de rector en la Nacional, quise hacer un anuario, me conseguí el anuario de MIT, y contrariamente a mis expectativas, el anuario de MIT no estaba lleno de tecnología. Todas las fotos eran de grupos pequeños de estudiantes oyendo. Entonces le dije al fotógrafo de la Nacional, saque unas fotos parecidas a esas para nuestro catálogo. Fusilemos la idea. Cuando trajo las fotos, la casualidad
casualidad que hizo que todas las fotos tuvieran al menos un discrédito. O sea, siempre había alguien mirando para un lado. Entonces, yo creo que regulación cultural, delicadeza con la comunicación, fueron como los insumos con los que llegué a la alcaldía. Yo nunca había pensado en ser alcalde, no estaban en mis planes. Yo acababa de terminar con tesis laureada en magíster de filosofía. Me había demorado 10 años en escribir ese bendito libro. Pero cuando me dieron la oportunidad, yo recuerdo, pensé en una aula de 7 millones de personas, que llevan un bocado de cardenal. Ahora, también tenía que ser modesto. Yo no sabía que la ciudad tenía 2 sistemas de recolección de agua, el agua lluvia y el agua servida. O sea, una cosa elementalísima. Yo había sido rector de la universidad, no tenía ni idea. Entonces me tocó aprender el código de policía. El primer día de gobierno reviso yo el código de policía y yo decía, yo hubiera sabido que esto existía, cuántas peleas con mis vecinos se hubieran salvado sacando un librito y mostrando lo mismo. El que recoge la basura de una carrera o ese que hace la carrera, no es el vecino que se le deja así. Entonces, digamos, es rarísimo porque es como un camino muy singular de alguien que cree en la pedagogía, que aún hoy en día, digamos, la pedagogía en todo el mundo es un poco más vista, porque la pedagogía se dedica a lo que dedicamos los más flojos. Como yo había sido súper brillante en matemáticas, yo me defendía con mi pasado. Algo de cientificismo tal vez utilicé como rector, dándole mucha autoridad a la academia. Digamos, lo que tengo es como una colección de fragmentos. Por ejemplo, tenía un libro de poemas que se llamaba El Baquiano. Yo empecé a decirle a los funcionarios estables de la alcaldía baquianos. Les decía totalmente, les decía, ustedes son los baquianos, ustedes son los que conocen los recovecos, los caminos. Entonces, respetamos su saber, pero por favor compartan. Entonces, bueno, no sé cómo, pues los medios, en mi caso han ayudado muchísimas veces. Yo varias veces me he suicidado políticamente. He hecho cosas que yo después de lo de León de Grecia decía, puede ser las mercedes de tocar cambiarme de país, porque la gente me va a asociar. Bueno, hubo un incidente antes de ese. Al puro principio de mi rectoría fui acusado de haber orinado sobre los estudiantes de un balcón. Era obviamente una acusación falsa, pero yo sí mencioné la posibilidad, pero la sola mención verbal fue transformada por los medios en realidad. Entonces la discusión epistemológica en cada reunión. Bueno, cuento todos esos detalles para decir que a pesar, digamos, de la fortaleza que yo podía sentir, yo en el tema del equipo era implacablemente humilde. O sea, por ser alcalde no sabía, ya le mencioné mi ignorancia en la política. Entonces cada funcionario lo escogí buscando lo mejor en el país. Algo que me salvaba. O sea, si yo pienso gobernar, por ejemplo, uno siendo del polo y sintiendo el deber de escoger solo los técnicos cercanos al polo, es suicida. Lucho Garzón y Petro han reconocido que la izquierda no tiene suficientes cuadros técnicos. Bueno, entonces eso pasa con las FARC, eso va a ser un líder de la Madonna. Si el FARC más técnicos pueden salir con un resultado interesante. FARC solitos con los pocos técnicos que tienen, sería un desastre que el gobierno. Entonces, ahora, siendo en el orden democrático, hay que considerar seriamente la posibilidad de que algún día gobierne. Si no somos responsables. Sí. Y ellos tienen que comprender la absoluta necesidad de calificarse.
¿qué pasó? Que hubo una mezcla de altísima calidad técnica con una especie de maestro de ceremonias, el bufón de la corte. Una vez fui a la Nacional a una tertulia con mis colegas. Uno de ellos me dijo a la salida: oiga, usted no lo dejan hablar en la alcaldía. ¿Qué está pasando ahora mismo? Parece un náufrago. No. De verdad, o sea, para mí es un misterio, pero hay una especie de singularidad. Enrique, con su obsesión con los andenes, con los niños, en el espacio público, es otro ejemplo. Yo creo que muchas veces no le hacemos suficiente justicia al equipo que hemos tenido. Pero de todo lo que usted me mencionó en la pregunta, creo que hoy en día yo construiría sobre las fortalezas. Es decir, buscaría con lupa experiencias vitales, personas con las cuales identificarse, rutas, recuperaría seguramente elementos del pasado, miraría mucho qué dicen los artistas y simplemente profundizaría en el camino que ya entendí. Un sueño que nunca realicé fue declarar un pedazo de la ciudad universitaria museo. Es decir, si hoy en día fuera alcalde en una zona como el Cartucho, la reduciría a la 10ª parte de su tamaño y la declararía museo del Cartucho. Y le pediría a los clientes que vivieran ahí que ojalá cambiaran en las cosas básicas del respeto a derechos humanos, pero otros aspectos de la vida humana, tal como la llevan, lo llevaron. Hoy en día creo muchísimo en la autocrítica, pero es una terapia que no es fácil de recomendar a otros. Pero digamos, las ciudades son singulares, cada ciudad tiene una personalidad muy propia, todos los sentimos. Uno no se confundiría si lo bajan de un avión La Paz en vez de bajan de Bogotá. Yo juraba a los 17, 18 años a mis amigos y yo reconocería Bogotá ubicado con los ojos vendados en cualquier lugar, con abrir los ojos en un santiamén sabía que está Bogotá. Entonces, tal vez lo que mejor responda al carácter singular de una aquí y una ahora pueda encontrarse por el lado del arte. Yo miraba a la alcaldesa, digamos, si no me tomo los remedios a tiempo, tartamudeo casi lo mismo que tartamudeaba en mí. Hay un chiste de un amigo sacerdote que me dice: ¿te acuerdas los tiempos en que hablábamos de corrido? Entonces yo tengo una enfermedad, se llama el Parkinson, y eso va a seguir progresando, y si no me cuido, sobre todo si no me tomo la pastilla o el grado de dirección, me hace consumir la dopamina más rápido de lo previsto. Entonces, pero yo digo, eso que es casi mi fatalidad, tengo que convertirla en una hermana. O sea, la idea es coger lo bueno y lo malo y unirlo. En Jerusalén, en el Museo de Israel, está la casa del bien y la casa del mal. La una es una esfera, la otra es un cubo, y están unidos por un pasaje subterráneo. Y lo que están en el pasadizo son los manuscritos bíblicos más bien. Entonces, con el gesto de León de Grey terminé incluido en el mundo del arte, de pura chiripa, de pura carambola.
Enrique alguna vez me decía, es que claro, esta campaña electoral le salió muy barata, pero no lo hice con intención electoral, lo hice acudiendo a un gesto que después descubrí que lo utilizan muchas mujeres en el Chocó. En inglés existe incluso el verbo muni, el sustantivo. Digamos, históricamente ha habido muchos casos que mandaron postales, pero lo clave fue servir de puente entre universos que están disyuntos, y algo que en el 2010 floreció mucho fue la confianza en poder hacer salir de cada cual lo mejor. Es decir, la pedagogía tal vez consiste en eso, de cada oportunidad sacar como el mejor resultado, el resultado más universal, limitar un poco el narcisismo o el egoísmo. Si yo me pareciera más a los orientales, me encantaría ser como Gandhi, me encantaría hacer huelga de hambre hoy porque las FARC no aceptaron la propuesta del referéndum, pasado mañana hacer huelga porque en algún punto justamente el gobierno maltrató a alguien. O sea, Gandhi era un buen chantajista moral, pero la base era que la sociedad lo quisiera mejor. Entonces, digamos, y lo clave en el mundo posmoderno es que Bogotá es la Bogotá de Peñalosa, es la Bogotá de Petro, es la Bogotá de Montañas, con todas esas Bogotás sumadas, integramos de una manera imprevista. Ahora, precauciones sobre el tema continuidad-discontinuidad. Cuando Lucho puso como lema Bogotá sin indiferencia, yo me achanté el guante absolutamente. Yo hubiera podido decir, ahora la solidaridad de Bogotá sin indiferencia va a permitir que la gente luche por el derecho al otro. La primera etapa, después del 91, la lucha por los derechos. Segunda etapa, primera alcaldía, la lucha por los deberes. Tercera etapa, la lucha por los derechos de los demás. Si yo hubiera interpretado eso así, hubiera ayudado a que se construyera continuidad. Eso tal vez tiene que ver muchísimo con la función de los medios. O sea, el lenguaje en que analizamos nuestras continuidades y nuestras discontinuidades crea mucho de la atención. O sea, los políticos somos súper vanidosos, súper prestigiosos. Yo me acuerdo que duré 3-4 años, nunca corregí a un periodista porque hablaban bellezas. Cuando aquí me salieron con una duda, dije, ¿con qué autoridad moral? Nunca los corregí cuando exageraron en positivo. Ahora, ¿cómo los voy a corregir? La primera vez que me critico. Pero, simplificando, fíjense qué respuesta tan obviamente larga. Es ser, siento total impaciencia, pero es porque me han preguntado por cuál es he dicho, características colectivas encuentran su expresión en individuos que logran expresarlas en proyectos que trascienden a los individuos. Les iba a mostrar un audiovisual sobre las instalaciones eléctricas. O sea, hoy en día estoy haciendo un trabajo de apoyo a Electricaribe. Entonces, un poco exagerando, puedo decir que yo soy un marañero. Sí, o sea, he hecho instalaciones eléctricas irresponsablemente. Ya hice la conclusión, toca pedir la absolución y esa es la verdad. Muchas gracias por la pregunta. Tenemos una siguiente pregunta, adelante. Prometo ser breve. Aprovecho para decir que tenemos espacio para 10 preguntas, esta es la tercera, entonces. Buen día, mi nombre es Alfonso Orán. Quizás, doctor Altanas, no es una pregunta
hablar sobre proyectos de ciudad como es Bogotá, proyectos de ciudad como es Barranquilla, ¿cierto? Yo diría, cuando usted manifestó, lo que sucede es que elegimos a esta especie rara porque no va a quebrar. En Barranquilla realmente han pasado diferentes personas. Hemos tenido curas, hemos tenido ingenieros, hemos tenido de todo. Y vemos la ciudad de Barranquilla pues, cómo está. Yo nací en Barranquilla, soy barranquillero, mi familia fue barranquillera, amo mi ciudad, Barranquilla. Quiero verla florecer, como es el lema de la doctora Elsa Lovera, pero a veces me preocupo mucho por ella. Mire, usted ahorita colocaba un ejemplo. Se anchaban unas vías para que pudiesen pasar los vehículos y luego se volvían angostas. Aquí en Barranquilla sucede lo mismo. Ahorita tenemos algo, una problemática. Estamos trabajando sobre una 51B que me parece formidable, porque hay de los trancones tremendos en la ciudad. Pero ¿hasta dónde llega esa ampliación de la 51B y luego se convierte? Porque no podemos más, porque el plan de ordenamiento territorial no lo permitió, porque no hubo un seguimiento de un consejo distrital como tal en ese momento, porque no lo hubo de una infraestructura realmente de ciudadanos que estuvieran pendientes a cómo progresar Barranquilla. Tenemos la 51B, se amplía y luego se embotella porque se va a reducir nuevamente. Tuvimos algo, yo nunca fui partidario en que sí lo necesita Barranquilla, un sistema de transporte masivo. Para mí un sistema de transporte masivo como el que ustedes tienen allá en Barranquilla fuera magnífico que viniera desde Malambo y terminara en Puerto Colombia. Pero resulta que en Barranquilla se tomó la avenida Murillo y luego se tomó la avenida La Herrera, donde se perjudicó tanto comercio que ahí para el concejal Varela. Muy buena esa pregunta, concejal. Ya, se perjudicó tanto comercio que realmente se quebraron. Hoy, Barranquilla para mí está dividida como la franja de Gaza. A muchos les da rabia cuando yo intervengo en esto. ¿Por qué? Hombre, porque resulta que no tiene arterias que comuniquen. Dividieron a Barranquilla entre dos. Hermoso lo que vimos en video. Pero resulta que cuando Transmetro está pasando y con la problemática que tiene, que no quisiera, quiero ver un sistema masivo muy bueno, magnífico, resulta de que comunicar un lado de otro, porque no es posible pasar de un lado a otro, porque la avenida La Herrera, que estaba bien construida, ¿sí? Pasa el Transmetro, y vemos que hay una parte del mismo Transmetro que no se utiliza, queda por mucho tiempo vacía, y sin embargo los trancones de unos lados, los arroyos, ahorita conversamos también sobre eso. Usted decía, Peñalosa, toca mucho a Peñalosa, me parece formidable. Peñalosa en Bogotá dice, ampliación. Yo le escuché en un foro aquí a Peñalosa, y Peñalosa decía, para solucionar el problema de los arroyos en Barranquilla, resulta que en Barranquilla sí hay que ampliar, y resulta que si ampliamos, ¿dónde queda el peatón? Sí, podemos precisar. ¿Cierto? Lo que pasa es que la pregunta tiene con relación a ello, para que él vea más o menos, y esto nos va a servir a todos, ya, nos sirve a todos. Sí, pero... Darle la vuelta a la avenida, darle la espalda a la avenida del Río. Magnífico fuera. Sí, reduce, concéntrate en la pregunta. Que todos lo tuviéramos, ¿verdad? Listo. Pero realmente, bajo esas circunstancias que tenemos, de lo que usted nos presenta y lo que nosotros tenemos acá, ¿qué posibilidad, qué opción? Porque hay que ser proactivo, eso es cierto. Darle una solución a nuestra querida y hermosa ciudad de Barranquilla. No, al fin, man. Deja que los otros también tengan oportunidad de Hicimos un preguntar. ejercicio de cultura ciudadana con los taxistas de la No, pero no es así, ya, así. la zona, Sí. aquí con los que viajan, con pasajeros que llegan por avión. El ejercicio consistía en que devolvían más vueltas de las correctas. En el momento en que el pasajero pagaba, se le sumaban 1.000 pesos, una variante 5.000 pesos, en otra variante. Se hizo una reunión con los taxistas antes de empezar y hubo consenso prácticamente total de que 80-90% de la gente se iba a quedar con el vuelto extra. Con esa predicción salieron a trabajar ese día y al final del día se sacaron cuentas, iban con un observador y 1/3 de la gente
no compró el dinero, que puede ser interpretado como síntoma de irresponsabilidad económica, o puede ser interpretado como la delicia de la confianza. Caben las dos interpretaciones. En todo caso, fueron tercios. En un tercio de los casos, la gente se quedó con el vuelto después de darse cuenta que, pues, después de contar la plata. Pero era un tercio, no 80, no 90%. Un taxista, al final del día, nos dijo: esto me cambió la vida. Entonces los invito a buscar colectivamente o uno por uno experiencias de esas donde la gente resulta tremendamente mejor de lo que uno esperaba, y poner los reflectores ahí. Podemos ser así. Una cuarta pregunta, señor. No, era simplemente para dar una observación de cierto de sus ventanas. Y es la de que hoy hace falta en toda ciudad moderna la capacidad esta de tender puentes entre diversos puntos, de ofrecerle al ciudadano otras miradas, de sorprenderlo todos los días planteándole un nuevo problema, de sacarle a cada uno lo mejor que tiene de sí, de dejar de estar trabajando sobre la excepcionalidad y más sobre la normalidad, entendiéndolo desde el punto de vista estadístico. Yo recuerdo que una vez, hace muchos años ya, más de lo que yo quisiera, hicimos un trabajo con el alcalde Edgar George y con el gobernador Nelson Polo, con los pandilleros de la Chinita. Después de unos meses de trabajo, de llevar agua, luz y qué sé yo, quisimos hacer una evaluación con los pelados que no eran pandilleros. Y uno de ellos tomó la palabra y nos dijo lo siguiente: ustedes están atendiendo a las pandillas, que son 70, y les han dado un trabajo. Creo que todavía en la alcaldía quedan 2 de esos muchachos de esa experiencia trabajando. Les consiguen universidad o bachillerato, colegio de educación, les están facilitando el acceso a otros bienes, tener libreta militar. Pero ellos son 70, pero en el barrio somos 12.000. Es que los 12.000 tendremos que convertirnos en pandilleros para que nos paren bolas. Creo que esa visión ofrecida por un muchacho cambió el panorama y debe servirnos hoy para reflexionar sobre eso que usted ha dicho. El liderazgo de hoy tiene que tender puentes antes que ahondar y profundizar en las diferencias, como pasa con muchos dirigentes que pareciera que su especialidad es buscar en qué nos estamos alejando para hacer todavía más larga la distancia. Segundo, sacarle a todo el mundo lo mejor que tiene. Todos tenemos algo que dar y mucho. Tercero, esto que usted planteaba en el sentido de ofrecer miradas distintas. Y cuarto, pensar que la mayoría son buenos y que la excepcionalidad no puede convertirse en la razón para entrar a atender estas cuestiones. ¿Qué cosas habré malinterpretado de lo que usted dijo? No, siento, digamos, que lo de la excepcionalidad un día iba manejando y cometí exceso de velocidad, la circunvalar, la primera alcaldía de San también. Y 2 policías estaban con un radar, hicieron señas de que parara. Cuando ya me reconocieron, cuando yo estaba cerca, uno de los 2 le dijo a la otra, a la policía, le hizo señas como: dejémoslo pasar. Y una muchacha, la policía, hizo el gesto así,
Yo vi, hizo así, entonces me pararon, bajé la ventanilla y la muchacha me regañó. Fue un regaño, pero de hecho usó mis propios argumentos, pero no citándolos, sino asumiéndolos como de ella. Y se jaló el mejor regaño jamás recibido por un alcalde de Bogotá. Y me notó que el bolsillo también duele, también cuenta, o sea, no hubiera logrado el efecto pedagógico que logró si no le pone también la multa. 7 o 8 años después me la encuentro en el aeropuerto del Dorado, me manifiestan, enseguida yo obviamente apenas me sugiere, la reconozco, nos abrazamos. Y durante años, digamos, pues no sé si contarles una pequeña desilusión que tuve a raíz de esa historia. Yo creía que la política era de los oficiales abajo. Lo que le dijo un oficial a ella, le dijo, usted es de buenas, porque Tana no es de los que llaman pidiendo que echen o sancionen o regañen. Entonces fui juzgado un poco por la actuación de ella con un patrón tradicional. No, eso es verdad, es decir, la velocidad con que descalificamos. Yo a veces le digo a mi esposa, me parece que usáramos una pena de muerte simbólica. O sea, pues un poco la recomendación es atacar el comportamiento, no las personas. O sea, la indignación es un sentimiento porque alguien valioso hizo algo indebido, una acción. Entonces uno se indigna, puede indignarse fuertísimo. Pues decirle a Adriana, pero ¿cómo se le ocurre hacer tal cosa? Pero es distinto de declarar que Adriana es una tal por cual. En el odio uno quiere que el otro desaparezca, que el otro se destruya, borrarlo del mapa. En la indignación uno quiere corregirlo. Uno sigue suponiendo que en su conjunto es una buena persona. Es autorrescatable o rescatable. Cuando yo miro todas las que me han perdonado a mí, mucho si yo tuve remedio, ¿cómo no va a tener remedio la persona en cuestión? Sí. Siguiente pregunta es la quinta. Adelante. Muchas gracias. Mi nombre es Víctor Marenco, yo soy ingeniero de minas y tengo un masterado en explotaciones a cielo abierto. Nosotros estamos tomando la temática del suelo y usted sentó aquí unas bases muy concretas sobre lo que significa el uso del suelo. Pero resulta que no concebimos bien en esta ciudad lo que significa suelo como tal. Quizás en eso valdría la pena de que se aclarara cuál es el alcance de un suelo como tal, porque nosotros tenemos aquí fenómenos dinámicos, tenemos deslizamientos severos en las laderas occidentales, noroccidentales de Barranquilla, tenemos una circunvaladora ahora entre la 38 y la 46 que está sumamente afectada por un deslizamiento que 3 veces se ha corregido. El último se hizo aquí en esta administración con un pavimento rígido y ya el deslizamiento lo desplazó. Y entonces no le damos cobertura a lo que es la fenomenología geológica. Es decir, tanto en Bogotá como en las otras ciudades en Colombia nos olvidamos de la geología y nos amparamos en la cobertura, así como que si fuese un vestido de lo que es suelo como tal.
resulta que nosotros nos estamos viendo afectados aquí en Barranquilla porque no se observa nada en absoluto de lo que significa el amparo del concepto técnico de la geología, del resguardo de lo que significa la evaluación morfodinámica de todos esos efectos, para que nosotros hagamos un POT bien concebido, bien consensuado, donde delimitemos las urbanizaciones, donde sembremos parques, donde realmente querramos hacer eso. Y entonces eso es lo que notamos hoy aquí en día y quisiera pues compartirlo con ustedes. Sí desearíamos, y para no alargar esta pregunta, pues como otros han hecho, y ser más democráticos con aquellos que quieren preguntar, sí desearía que usted diese su opinión sobre lo que significa el suelo como tal y especialmente en esos aspectos dinámicos que él concibe dentro de sí. Gracias. Sí, como el POT es una ley de la naturaleza propia de la ley, alguna gente cree que se puede, por decreto, digamos, modificar condiciones de fragilidad. Es decir, es algo así como concedámosle a esta comunidad. O sea, en edificabilidad es claro que es, bueno, hay ciertos límites seguramente físicos, pero dentro de cierto margen es una decisión arbitraria. Si nos gusta más de 3 pisos, pues hagámoslo. Nos gusta más de 2 pisos, hagámoslo. Cuando se miran zonas de alto riesgo geológico, no es una decisión política, no es que a la mayoría, entonces vamos a votar a ver por mayoría si hay riesgo grave de deslizamiento o de inundación. Entonces, claramente tiene que respetarse el concepto técnico y no despertarle a las comunidades ninguna esperanza de que eso se puede negociar o componer. Hay casos, de todos modos, límites, casos complejos, porque nos desgastamos protegiendo los 300 metros de ronda del río Bogotá para que en Suba se nos rompiera la regla. ¿Con qué cara uno defiende después la regla si la deja romper? Entonces, pues respondo también con una experiencia personal como alcalde. En Soratama, Usaquén, 12 casas estaban en zona de alto riesgo geológico. Llegó el invierno, sacamos a la gente con la policía y lo que fue simbólicamente mucho más duro, mandamos bulldozers a tumbar a 12 casas. Durante un año, esas 12 familias o más, nosotros vivían ahí más, me odiaron a fondo. Al año hubo un deslizamiento. Toda esa zona donde estaban las casas se rodó. Entonces me mandaron decir, entendí. Entonces, a veces gobernar no es andar de amores todo el tiempo con la ciudadanía. Yo a mi equipo le decía, si todo el mundo está como toreadito un poquito bravo, porque le tocamos en un punto sensible, pero al mismo tiempo la gente está diciendo, oiga, que hayan ajustado a tal sector, que los distribuidores, los concesionarios de vehículos, los talleres que sacan y ocupan. Entonces, cuando uno ilustra que la ley es para todos, digamos, lo que no le perdono la gente es inconsistencia. Las inconsistencias, la palabra por eso es que yo soy en algunos puntos inconsistente, ya lo mencioné. Entonces, digamos, como que regaño y sugiero y estoy del lado del regañado. Yo también me he echado cuentos. Pero escuchar a los técnicos en materia de suelos es súper claro. Ahora, a veces algo queda mal hecho sin tuviera la intención de hacerlo mal. Sí, ese es un punto que
menos mal, pues, ya lo dije en la presentación, menos mal que hay especialistas. Si le tocara al alcalde tomar decisiones sobre la cantidad de temas sin el apoyo de los especialistas. Ahora, recuerden decisiones económicas de la empresa de energía en Bogotá. En algún momento era si comprábamos la mitad del waffle, no. Y yo decía, no va a haber más información. Y me decían, no. El secretario general me explicaba que en su experiencia en el sector privado también allá se toman a veces decisiones con información incompleta. A un académico es una pesadilla. O sea, sí, a veces toca decidir con muy poca información. El académico tiende a buscar incluso más información que la indispensable. Por eso hay una historia, no es demasiado relativista. Una tentación, es una tentación. Jacques y su amo, Kundera, un esclavo y su amo han tenido una serie de peripecias de las que salen exhaustos. El esclavo le pregunta al amo, bueno, ¿y ahora para dónde vamos? El amo le dice, estoy agotado, no tengo energías, perdóname. El esclavo se molesta y le dice, le voy a decir un secreto. Adelante es para cualquier lado. Sobreentendido, se lo digo una vez. Entonces, quien se mete a gobernar a veces tiene que escoger. Hay una caricatura de Leoncio, dos veces, por la izquierda o por la derecha, pero para algún lado. Entonces, a veces es por, si vamos a dar la vuelta a la cuadra, por aquí o por aquí. Entonces, creo que tomar las decisiones con un ritmo mayor no les haría daño. En general, yo creo que Barranquilla ha mejorado mucho su autoconciencia. Es mucho más moderna de lo que alguna gente piensa. Y presiento que es relativamente fácil como retroalimentar la buena onda, el sentimiento de orgullo y de. Pues me metí en un trabajo con Electricaribe, trabajo de mi equipo, y el primer resultado es espectacular. En Cartagena, la gente piensa mejor de la empresa que los propios funcionarios de la empresa. Y en general, la gente dice, a mí me ha ido súper bien con Electricaribe, pero por ahí dice que alguna gente no. Entonces, usted se va a buscar, hace encuestas, etcétera. La gente está realmente mejor atendida que en un pasado. Lo que hay que es poner la luz sobre ese progreso. Pues tal vez eso les explique por qué les hablé de marañas. Continuamos. Hay una sexta pregunta aquí adelante, séptima, el señor de azul, octava y la siguiente. Son 10 al inicio. Profesor, buen día. Profesor, buen día. ¿Usted sabe de dónde proviene la palabra orejón? Mi pregunta es la siguiente. ¿Acaso se porta como un orejón el senador Armando Benedetti cuando argumenta que la ley Calabaza es un fracaso cuando es un acertazo de la alcaldesa Elsa Margarita? Es el equivalente a la ley Zanahoria. Sí. Bueno, yo tal vez no sea neutral, me parece que la ley Zanahoria surgió efectos muy positivos. En algún momento las trampitas
que hacían para evadirlas se volvieron tan complejas y tan riesgosas. El dilema se volvía: o dejo que 100 muchachos y muchachas bailen hasta las 3, o las saco de las discotecas a la 1, pero 20 de esos se me van a una parte donde no hay ningún control sobre el consumo de drogas. Es una de las discusiones de hablar. Hay gente que piensa que el alcohol es tan malo como las drogas más fuertes. De todos modos, aún siendo así, son la droga legal. Digamos, no hay, o sea, que se conozca, no hay sociedad que no tenga en la formación misma de la gente inscrita la posibilidad del acceso al psicotrópico. Entonces, pues yo siento orgullo enorme porque mi hija, la mayor con la Diana, está llegando a los 18 años sin haber bebido alcohol. Pues todavía le falta medio año. A mí de hecho, el éxito educativo me parece exagerado. Espero no recibir algún castigo divino por ser como tan exigente. No, yo creo que la regla, de hecho, lo que se puede aprender alrededor de una regla de esas es tan importante como el efecto material de la regla. Me explico. Alguna gente le dice a uno: yo hago con mi vida lo que me dé la gana. Entonces fueron meses discutiendo: no señor, el gobernante tiene que defender su derecho a la vida, el derecho a la vida no es renunciable. Entonces, la comparación es con el cirujano. El cirujano en urgencias lo salva a uno. Va a poner a preguntarle: ¿quiere vivir? Sino lo salva. Si usted vuelve y comete imprudencias, vuelve y lo salva. En Inglaterra, hasta 1952, en que se suicida, bueno, que intentaba suicidarse, 2 años de cárcel. Pues obvio que solo aplicaban si sobrevivían. Pero nos reímos. En la tradición católica, el entierro era, el suicida era discriminado en cuanto al terreno en el cual podía ser enterrado. Había un rincón del cementerio para los suicidios, como un cementerio aparte. Entonces, Jerry Mackey, un capítulo de un libro que está siendo publicado en inglés, lo que dice es que nosotros trabajamos pequeñas normas que permitieron una pedagogía muy puntual, muy delimitada. No va a discutir toda la Constitución, no va a discutir todo el GOP, etc. Se enloquece. Entonces, tomar ejemplos como la pólvora. Entonces, los papás le dan la pólvora a los niños, el vendedor de pólvora no controla ese hecho. Entonces, ¿cuál es el bien más importante a proteger ahí? Pues no es el trabajo del polvorero, es la integridad física del niño, ¿no? Ahora, algo que fue muy bonito fue el impuesto voluntario. La expresión impuesto voluntario es maravillosa, es un antinomio, un oxímoron, una contradicción en los términos. Entonces, 63,000 familias pagando impuesto voluntario. Yo había prometido que cobraría más impuestos, el consejo me había dicho que no. Los concejales me han dicho: qué pena, pero a ustedes sí lo eligieron para subir impuestos, a nosotros a no dejar. Pero cuando vieron 63,000 familias pagando, aprobaron el incremento de impuestos. No lo aprobaron en predial, que era donde yo quería que se aprobara, lo aprobaron en industria y comercio.
pero la ciudad quedó con los recursos que en ese momento necesitaba. Entonces, como ese es un secreto de la pedagogía, es antes de resolver la cosa complicada, que tiene cientos de aspectos, coger una cosita puntual y trabajar. Entonces, cosas como la ley zanahoria o el impuesto voluntario permitieron esa pedagogía, esa... Tengo que mover, si no me muevo. Termino caminando así. Qué pena. A veces quisiera inventarme el deporte de protesta. No necesita hacer ejercicio, entonces uno escoge dónde hace el ejercicio. ¿Cómo se? Bueno. Siguiente pregunta, número 7. Bueno, mi nombre es Julio Tobar, soy un sobreviviente de los desastres que se han cometido en la carrera 57-58 con la construcción primero de Carrefour, que estaba prohibido, y que a pesar de que la ministra dijo que era una intervención en la urbanización, estaba prohibida por la ley, se construyó Carrefour. Posteriormente o anteriormente se amplió la 58. La 58 no se dio para nada porque invirtieron los buses intermunicipales y el florecimiento de la alcaldesa lo mató el gas que producen los buses intermunicipales transitando por calles de la ciudad. Y ahora, por ejemplo, señora Antana, se ha creado un caos vehicular, porque como lo están cuidando, hay 9 camionetas parqueadas allá en la puerta, y entonces para poder llegar aquí hay que hacer toda una travesía, pasar y coger, y que lo miren los guardas, a ver si lo van a matar a uno o no. En fin, mi punto es el siguiente: ahora van a ser 2 edificios en la 58 de 35 pisos y un hotel en la 57 donde está prohibido porque en vías no se le permite realizar ningún trámite y no es una entidad en vías colocada ahí para hacer cuestiones administrativas. Ahí no va ninguno a sacar planos ni nada, y van a construir al lado un hotel, el señor Cachá. No joder más. Bien, un cachaco va a construir Germán Morales va a construir un hotel de no sé cuántos pisos, pero hoy en día no la dejan ahí. ¿Dónde están los parqueos? ¿Dónde van a circular? Si usted que ha venido aquí y estamos parqueados aquí, hay 9 camionetas y está trancado para el tráfico, ¿cómo será cuando hagan los 2 edificios de 35 pisos? ¿Cómo será cuando hagan eso? Yo no se lo estoy diciendo al señor Antana, sino a la administración presente en este foro, que creo que debe estar, a la alcaldesa, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, no nosotros, los sobrevivientes de este barrio, que se han mamado completamente, porque es muy bonito en fotos, pero ya no existen las casas, no a los 2 edificios, no al hotel, y tomen nota. Eso es todo lo que quiero decir. Gracias. Me parece que la expresión, digamos, con esta intervención tocamos un punto nodal. O sea, de algún modo,
el tiempo le va a dar la razón a unos o a otros. O la acusación es exagerada, o realmente es una alerta a una serie de problemas. Voy a contarles algo que me pasó a mí. Quería avanzar mucho en mantenimiento vial en Bogotá. Creímos que por economías de escala lo mejor era tener un solo contrato de mantenimiento. Y por internacionalizar la economía, etcétera, abrimos la licitación buscando oferentes internacionales. Contratamos a ICA de México. Y como una especie de frase profética durante el proceso, estando con todo el equipo que construía la licitación, le dije, espero que los mexicanos traigan más ingenieros que abogados. Y terminaron trayendo más abogados que ingenieros. Y en la cosa de un solo oferente, una persona del Banco Mundial me buscó, me dijo, no le va a hablar como funcionario del Banco Mundial. Ojo con eso de tener un solo oferente. Y se pone de aduana la misión. O sea, el monopolio privado es peor que el monopolio público. Entonces, cuento esta cuestión, digamos, para ser tranquilo, es cuando uno subraya con el tono algo, con la violencia algo, es porque hay una convicción, hay unos análisis, hay un proceso de acercamiento racional. Y mi idea actual es, tratemos de decir lo mismo, cuidando un poquito la forma. O sea, si a mí me habla golpeado, con frecuencia me tapo los oídos. Entonces, uno, además de tener la razón, debe cuidar la recepción del otro. Tengo entendido que el POT está todavía en fase de borrador. Entonces, esta es la etapa, o sea, esta es la intervención del ciclo sentido esperada. Ahora, puede que haya algo de injusticia, puede que haya otras todavía más graves, etcétera, hay que examinarlas. Sí, digamos, el que no haya consenso total es una protección muy grande para la sociedad. Uno de gobernante, lo más cómodo es que todo el mundo diga, sí, confíen, deleguen, pero es se vuelve uno el amo de Fundera. Simplemente guíe por aquí o guíe por allá, lo mismo. Entonces, en las ciudades no se trata de eso. Subrayo, lo de Milán Kundera, en una situación de incendio o algo así, puede ser bastante sensato. Pegar el grito, salgan primero las mujeres, salgan buscando su derecho. Sí, creo que ya lo he dicho de varias maneras. A veces un caricillazo serviría. Yo he propuesto que decisiones muy empatadas, con mucho argumento pro y contra, se las deleguemos a niños. Que sepan que miren, Patricia Elisa, que es una teatrera, vive en la Candelaria. Y un día me dijo, estaba en la primera campaña, me dijo, yo si no quisiera ser alcaldesa de Bogotá. No, ni le pregunté por qué. Porque de pronto me tocaría promover un puente que cruce por encima de una parte de la Candelaria. Y yo le haría un daño terrible a mi barrio, pero en este caso por el bien de la ciudad. Entonces, pues a veces hay como sacrificio. Sí.
Continuamos. Buenas, mi nombre es Rafael Mufti. Interesante su exposición en cuanto se refiere a que los cambios en el uso del suelo llevan a cambios de valor en la propiedad. Cita la ley 388. La pregunta es para el doctor Mocus, si estoy entendiendo correctamente su aseveración, y si es así, ¿no deberían la Secretaría de Hacienda, en cabeza del doctor Miguel Castaño y nuestro amigazo Álvaro Reyes, tomar nota de lo anterior, ya que vienen de la escuela conocida como la suya? Y específicamente me refiero a un inmueble que de un plumazo en el COP ya no se le permite un concesionario de carros, por ejemplo, o que desde un límite de 10 pisos se le pase a 5 pisos, reduciendo a la mitad la posible ganancia que pueda tener. Entiendo que con estos cambios se quiera apuntar una plusvalía, y esto es garrote para el número de pisos y más garrote para el pago para obtener esa plusvalía. Y la pregunta para el doctor Vergara es si de estos foros se está tomando atenta nota para que tenga repercusión en el documento, en el manuscrito final. Muchas gracias. Bueno, claramente, como bien lo analizó la alcaldesa y lo dijo públicamente, estamos en la fase esa de construcción. Todas estas recomendaciones el mismo Heraldo nos las está pasando a nosotros, pero creo que lo importante que dijo la alcaldesa fue cuando uno le traen esas propuestas a la mesa de la administración para tomar una decisión, como bien dice el profesor Mocus, lo que siempre debe primar es el interés general. Es como uno ve el contexto general de la ciudad y comienza a primar el interés general en la toma de decisiones para ese tipo de cosas. Y lo que estamos haciendo con estos espacios es recoger todas estas inquietudes de la comunidad para ver qué es lo que le favorece a la ciudad. Sí, yo añadiría que la humanidad enfrenta cantidad de problemas distributivos y la habilidad para hacerles frente es clave para el desarrollo. Un ejemplo, hay una fila de pacientes que necesitan la donación de un riñón. ¿Y qué riñón se le asigna primero a quién? Es un dilema moral, es un dilema médico. Entonces, distintas sociedades en los estudios que se han hecho lo resuelven de manera un poco distinta. Si hubiera una solución perfecta, todas las sociedades copiarían esa solución. Colombia es muy sensible a las injusticias. Como los valores fuertes nuestros son familia, patriotismo, muy patriotas. Nos gana por 2% Venezuela. Estamos como en 89 versus 91% de la gente que dice. Entonces la justificación más frecuente para la ilegalidad es la injusticia, es decir, es cobro por cuenta propia, hago justicia por mano propia, respondo agresivamente, etc. Hay que cuidarnos de eso. Sobre el argumento del interés general, prima sobre el interés particular, fue posible convencer a las 100 familias que vivían sobre Montserrat. Fue posible convencer a las 12.000 personas que vivían en el Cartucho. Y no fue posible convencer a los socios del Country Club de Bogotá. Yo fui a una reunión con ellos en la asamblea, me sentí intimidado. La gente más poderosa de mi ciudad. Yo les expuse el esquema económico, les cambiamos el derecho de uso. En la mitad del parque ustedes se quedan con un tercio para edificar en altura y ustedes antes salen ganando. Y me respondieron, no, es que no nos interesa hacer un negocio. Aquí vinimos cuando éramos chiquitos y queremos seguir viniendo. Y yo siempre soñé con reunirlos con los del Cartucho, digamos, con hacer una reunión tripartita. Y lamento mucho no haberlo hecho, como
me diera un poquito de pena. Seguimos con la pregunta número 9. A ese lado. Yolanda, buenos días. Margarita, Barranquilla. Conociendo sus innovaciones pedagógicas y su experiencia en cultura ciudadana, ¿qué opinión le merecen la instalación de las cámaras de fotomultas en Barranquilla? Le cuento un poquito. Un día por cualquier calle vas transitando y ves que están poniendo un poste, al día siguiente ves un aviso que dice límite de la velocidad y al tercer día tienes una cámara con fotomulta. En cualquier parte, en cualquier momento, sea de alto tráfico o de no. En este momento tengo como 2 fotomultas por ir a 44 kilómetros por hora en una zona de 40, cada una de 250.000 pesos en el lapso de un mes. Entonces quiero como su opinión acerca de cómo esto podría mejorar o afectar nuestra cultura ciudadana y nuestra relación con el tránsito de la ciudad. Sí. Trate de pensar el problema en términos de un café, un hombre machista y con el cual usted no sienta ninguna simpatía y sobre el cual más bien tenga la impresión de que ese hombre solo entiende de multas. Entonces yo he tenido escenas con Adriana en algún momento iba a terminar la conversación por el celular y arrancó el carro, lo movió y un policía la notó. Entonces, pues cuando narré mi propia experiencia, la multa tiene su eficacia. Cuando expliqué la aversión a la pérdida, esa es la base teórica de por qué una multa de 1.000 tiene el efecto motivador de un premio de 2.600, 1.700. O sea, es más barato castigar. Ahora, lo que usted señala de información previa, etcétera, en Bogotá teníamos 15 días, tenemos un plazo más largo para aprender comparendos pedagógicos. O sea, en cierto sentido uno moralmente razona justo cuando uno dice no conocía la norma o no me había sido informada la norma, etcétera. Pero uno tiene que aceptar que la ley evita que uno exagere en la disculpa. Yo soy bastante tacaño en la vida real, de las multas me duelen montones, pero tal vez me gana la vergüenza, digamos. De hecho, en algún sentido su intervención muestra que la multa es efectiva. O sea, la notó. Tómenlo como acupuntura. Tenemos una última pregunta hacia el lado izquierdo del panel. Acá, la estudiante. Adelante. ¿Por qué? De su intervención donde decía que lo esencial en un enseñamiento sino el uso que le damos al espacio. Nosotros en este momento nos encontramos en un momento crucial. Barranquilla está viviendo un muy buen momento económico, hay dinamismo en la construcción de infraestructura, construcción de obras y estamos apuntando también por la creación de un espacio público y por la creación
ya tiene Bogotá de pronto el uso del espacio público, de acudir a otros medios de transporte? ¿Cómo podemos lograr nosotros esto y que vaya también de la mano con todo este dinamismo de que en Barranquillero se crea el buen momento por el cual estamos pasando y la gran oportunidad que tenemos sin ser regionalistas frente a otras regiones y otras ciudades del país? Gracias. Sí, pues ahí como Malfundis propone que bauticemos nuestros árboles bonsái gigantes. Usted se para frente a un árbol común y corriente y en vez de verlo común y corriente dice, este es un bonsái. Pero fíjese lo grande que está. Fíjese lo desmesurado que está. Entonces el arte en general se las ingenia para que uno como que este hecho yo no lo había visto, no me había fijado que tiene algo. ¿Tú para qué será? Entonces, yo hoy en día, pero puede ser efecto de la cantidad de agua que he tomado. Yo creo que la vegetación usando dos micrófonos pasaron. Un profesor de sociología que me decía en la Universidad Nacional, la naturaleza me deja indiferente. Yo creo que hay que hacer que la gente que atraviesa o sea, que todos miremos un poco más lo que hay alrededor. Un artista en Nueva York presenta una obra donde él contrata a otro artista para que arranque algo. Entonces lo que hace es una provocación. No es lo que quisiera sugerir. Pero a veces le he jugado a cometer sacrilegios, pero es realmente peligroso. Para que algo sea observado. Yo estudié en un liceo francés donde la gente era sectores sociales pudientes y el primer viernes de cada mes pues la gente teníamos izada de bandera y teníamos misa. Y mis compañeros cosas hartas todos los viernes, ¿no? Con una actitud de desprecio. ¿Qué hice yo en el último año? Me tocó izar la bandera por cosas raras de la vida. Nunca había pasado por ahí, aunque era muy buena amiga. Entonces preparé mi discurso, insulté la bandera, se quedó público un silencio sepulcral y entonces insulté a la gente por dejar insultar la bandera. Ese fue un pequeño sacrilegio. Entonces sí, en Barranquilla hay bastante verde.
no hay lo que la norma internacional, etcétera, recomienda. Pero hay que encontrar, pues se me ocurre un ejemplo demasiado trivial, demasiado fácil, un concurso de fotografía. Pues, se me ocurre, pero es prácticamente inconfesable, pues los sacrilegios mejor no mencionarlos sino hacerlos, pero no quiero que a mi trayectoria de ejecuciones físicas se añada el tipo teórico en la reunión. Ojo que la sola mención es peligrosa y se le pasó por la cabeza. Yo lo estaba pensando, estaba mirando mucho la matrícula. Sí, hay otros usos de las matrículas que no van a entrar. ¿Verdad? Shklovsky escribe un artículo que se llama El arte como técnica. Shklovsky dice: en la vida todo se va volviendo gris. Es una tendencia natural de las cosas como a perder su colorido. Y el arte viene a rescatar el color. Puede que no sea el mismo color original, es a darle color. Es en la vida por acostumbramiento. Digamos, tenemos una última pregunta, a ver si el señor, y con eso terminamos. Doctor Montes, buenas tardes, soy arquitecto, Juan Bernardo, me alegra muchísimo conocerlo, parece que es una persona que ha marcado la diferencia en Colombia, primero por su aporte desde la pedagogía, la política, por su seguimiento de la ecología. Lástima no haberlo tenido de presidente. Me parece que nos habríamos dado en una estructura de desarrollo distinta a la que estamos padeciendo ahora, minera. Quería preguntarle sobre el tema de las bicicletas igualmente, pero me parece que la pregunta que mi compañera antes dio fue bastante interesante y puntual en el tema. Entonces, le quisiera preguntar sobre precisamente el punto de desarrollo. Usted al principio nos comentó que nos debíamos fijar en las fortalezas. Barranquilla, usted lo sabe, tiene unas fortalezas importantes en lo verde. La Loma es un parque hermosísimo. Toda la zona norte de Barranquilla, aún por urbanizar, también tiene un potencial como zona verde importante. Sin embargo, en el POT son precisamente esas dos zonas donde mayor edificabilidad se otorga. No hay en la zona sur de la ciudad ninguna zona con edificabilidad de 50 pisos, evidentemente teniendo ese potencial. ¿Qué nos recomendaría desde la sociedad civil para asumir una actitud pedagógica, respetuosa, pero que al mismo tiempo logre ser permeable para que la administración acepte modificar de pronto esos planteamientos que evidentemente están beneficiando a sectores puntuales de la sociedad, pero aunque el discurso, digamos, de presentación de las políticas suena incluyente, el discurso técnico representado en planos y en documentos no es lo que siento que debería ser. Esta es mi pregunta. ¿Qué nos recomendaría de la sociedad civil? ¿Qué espacios o qué estrategias artísticas o pedagógicas nos recomendaría aplicar para lograr esa permeabilidad en el distrito? Gracias. Yo creo en la comunicación. Creo que en la comunicación es clave la sinceridad, es clave la verdad. Entonces, hay algunos de estos temas que son inevitablemente insolubles, digamos, en términos de pura razón y de pura lógica. Toca los leones, fuimos por acá, o nos fuimos por allá, o le fuimos a los niños, etc. Pero también hay muchos casos en que hay argumentación
racional sólido. Hay una tendencia mundial a asumir estos procesos con una planeación estratégica muy calculada. Entonces, a mí me consta, en estudiantes de la Nacional, en actores sociales de la ciudad, una reacción un poco destructiva, pero comprensible. Es decir, si yo me siento escuchado, reacciono de manera mucho más constructiva. Si yo me siento perdido, ¿cómo es perdido? Un verbo que usan los concejales en Bogotá. O sea, es algo así como que la parte de lo que la gente quiere es tener la oportunidad de expresar su vida clara. Ya, si usted entendió, ya las consecuencias de haber entendido, pues las manejará usted. Digamos, mi experiencia promoviendo reformas con los estudiantes de la Nacional era súper rara. O sea, por un lado, los decanos y los otros directivos curiosos, porque yo hablaba primero con los estudiantes radicales. Hice 7 sábados todo el día. El día del último taller, una líder estudiantil sale corriendo, ya es de noche, saliendo de la universidad. Me dice, ¿lo puedo morder? Y me clava un mordisco en la chompa, una chompa de cuero, pero casi la atraviesa. Y se devuelve corriendo, ganó una apuesta. Entonces, algo había pasado durante el proceso de discusión que permitía esa muestra enorme de confianza. O sea, yo me sentí orgullosísimo, el rector mordido por un estudiante, pero todo el mundo dice, no, pero esa época no me ocurrió. Entonces, hay un momento de vértigo en la vida cuando uno comprende que la humanidad va construyendo un camino que es el que le va indicando la discusión racional. No tenemos más pistas. Pues, la medición, la investigación empírica y el argumento. Y podemos equivocarnos. Cada vez sabemos más que podemos equivocarnos. Hesiodo tiene un fragmento lingüístico. En general, en los mitos, alguien es condicionado por Dios para contarle a los seres humanos la verdad. Pero en Hesiodo hace una innovación tremenda. Dice, las musas que van a llevarle al hombre su cuento, las musas saben decir verdades, saben decir mentiras que parecen verdades. Entonces, les toca a ustedes impedir que se metan mentiras que parecen verdades y lograr que el proceso comunicativo sea auténtico, sincero, transparente. Sí, ustedes conocen la historia del odontólogo, claro. ¿Sí lo conocen? Si llega un paciente donde el odontólogo, eso me lo contó Jaime Castro en el parque. Él mencionó primero la última frase y yo dije, he oído esa frase, pero no conozco el cuento. Entonces me dijo, yo le echo el cuento. Llega el paciente donde el odontólogo saca y le clava la fresa. ¡Miren! Escasamente le dice, abra la boca y ya le va clavando la fresa. Y el paciente entonces estira la mano, agarra al odontólogo de esa y le dice, hagámonos pacientes. Entonces, hay algo de comunicación, digamos. Es una comunicación ineficiente, una comunicación destructiva. Es decir, el paciente hubiera
paliar, o sea, expresar que le duele demasiado. El odontólogo hubiera podido decirle, hoy no hay anestesia, si quiere vaya y la compra. O sea, simplemente usted me hace unas señas y le duele demasiado. Cero comunicación en el sentido almaciano, pura amenaza, puro daño al orden. Me tienes que tener en cuenta porque te puedo hacer daño. Entonces, parte de nuestros conflictos en nuestro país, seguramente parte de los conflictos alrededor del tema, se libran en ese tono de, ahora necesitas mi aprobación, entonces te impongo una especie de equilibrio destructivo. Entonces hay que cuidarse de eso, hay que cuidarse de la paranoia. Una periodista me llama y a veces desconfío, a veces desconfío, digamos, como de la calidad técnica. Yo no he visto a la periodista, pero a veces le veo intenciones políticas. A veces me abrazan 10 personas y yo al final ahí está. Entonces digamos, se necesita construir sinceridad, confianza, tener todas las posibilidades de aclarar malentendidos, y se necesita como cierta indulgencia. Nosotros en la familia usualmente somos indulgentes, no pensamos con la facilidad con que no pensamos con respecto al otro. Una cosa que me ayuda a mí en la vida es saber que puedo estar sentado pasado mañana en la silla del director general, o él puede estar sentado en la silla del alcalde. O sea, en una sociedad que se comunica sinceramente hay más movilidad, más. Yo a veces pienso que deberíamos pensarnos inmortales. O sea, si uno sabe que uno es inmortal y uno es inmortal, no lo ofende a cargarlo por la inmortalidad. Por un tiempo infinito, a ver, ¿cuál es su pleito? ¿Cuál es la vaina? ¿Qué le dice? Digamos sí, la participación ciudadana se puede volver una farsa, pero se puede instalar de manera supremamente honesta, o sea, y la ciudad será distinta según Colombia. No, es decir, a veces uno mete goles como en jugadas estratégicas un poco turbias, y la gente dice, les cuento uno. Hay un cuadro de la independencia colombiana en la Argentina. Firmamos el proyecto de reforma administrativa. Hicimos una especie de un vidrio para no dañar el cuadro y todos tomamos las fotos. Y todos sabíamos que todos firmábamos de corazón decididos a hacer esa reforma, menos una directora de una entidad. Y incluso movimos la mesa alzándola todos. Tal vez en ese caso hubiéramos debido decirles no firmen. Pues el Consejo de todos modos no nos aprobó la reforma, pero un caso bonito, el alumbrado público en Bogotá no se cobra. Y no se cobra porque cualquier fórmula para calcular la carga y cuánto alumbrado público debe pagar a alguien es supremamente arbitraria. Por consumo eléctrico, por metros de fachada, por puertas o accesos, o sea, no hay fórmula técnicamente satisfactoria. Entonces no hemos llegado a un acuerdo en ese tema. Eso es
viejo la filosofía, reconocer que uno no sabe. Entonces, a veces tenemos petición contradictoria con el gobernante. Queremos que se las sepa todas, queremos que reconozca que no se sabe nunca. Pero bueno, la atención, la agradezco mucho. Es un milagro de la vida, que la gente se quede callada esperando lo que uno va a decir. ¿Qué más puedo pedir?